todos, soy Federico Romero, esto es el canal de YouTube de Historia y Roma Antigua y hoy empezamos un nuevo ciclo, un ciclo en el que, bueno, después de muchísimos años divulgando he tenido la suerte de conocer a grandes personas, tanto a nivel humano como a nivel divulgativo, ¿no? Y creo que la creación de este canal me ofrece la posibilidad de aprovechar la amistad que he ido desarrollando con todo este tipo de personas para ofreceros una nueva perspectiva de la divulgación, ¿no? Entonces, a lo largo de estos próximos meses y en función del tiempo que yo pueda ir disponiendo, voy a ir ofreciéndoos pues, entrevistas con algunas de las personas a las que yo más admiro en el mundo de la divulgación. Y bueno, como conejillo de Indias y para esta primera entrevista he optado por entrevistar a un gran divulgador y amigo, Ángel Portillo Lucas. Hola Ángel, ¿cómo estás? Aquí estoy como conejillo de India. Me siento como un campesino de la monarquía. O sea, estoy ahí, no sé qué va a ser de mí. Ya veremos lo que dicen los dioses. Bueno, Ángel Portillo, yo no sé si lo conocéis, pero es un poco un hombre del Renacimiento, ¿no? Porque es escritor, es recreador, es docente, es uno de los patres conscriptis de divulgadores de la historia, la asociación a la que ambos pertenecemos. Participamos también en DH Histórica, en su revista. Y luego forma parte también del grupo de recreación Barcinogorians, al que también estoy pensando pertenecen otros miembros de divulgadores como Sergio Alejo, por ejemplo, ¿no? Que es una organización que participa mucho en una reconstrucción rigurosa de aspectos militares, civiles y cotidianos del Imperio Romano, ¿no? Desde el armamento a la medicina, ¿no? A todos los aspectos de la vida doméstica y religiosa. Ángel tiene una peculiaridad que yo admiro mucho en él y que creo que de la narrativa actual es única. Si no habéis leído alguna de sus novelas, os animo corriendo a que entréis en Amazon, hagáis una búsqueda y la cojáis. Os recomiendo además que empecéis por Lignum, aunque no es el libro del que vamos a hablar hoy, por la serie de Lignum, quiero recordar que eran 3 libros. Sí. Y la peculiaridad que tiene es que es el único autor en el momento en el que crea unos personajes que son capaces de hablar en el idioma en el que hablaban en aquella época los romanos y con la mentalidad con la que hablaban en aquella época los romanos. No es capaz de meterse en la piel de un señor de hace 2000 años y plasmarlo tal cual en sus novelas, ¿no? Incluso aún a riesgo de ofender sensibilidades, ¿no? En una época en la que eso es bastante común, ¿no? Somos muy dados a ofendernos, ¿no? Y a ofendernos con cosas sin tener en cuenta, ¿no? Pues que nuestra mentalidad de ahora, del siglo XXI, pues es muy distinta de la de la de un señor o una señora de hace 2000 años. No tiene nada que ver, ¿no? Compartimos muchas cosas y otras cosas afortunadamente no, ¿no? Así que nada, entre esas novelas también, por ejemplo, otra que me encantó, quiero recordar, fue la de Aliso, la de las líneas que me encantó, es el post de Autoburgo, ¿no? ¿Qué pasa después de ese desastre, ¿no? Y lo concreta en la historia de una serie de personas y en un punto, que es el Fuente Alisio, ¿no? Que es el único que queda en manos romanas y que es capaz de aguantar la marea bárbara, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ahora venimos a hablar de Medicus, que es tu obra más reciente, que está centrada en la medicina romana, en sus dilemas éticos, humanos y científicos. Así que nada, ya sé que no es la primera vez que hacemos una entrevista, yo creo que de hecho ya te he entrevistado por escrito para la página de divulgadores de la historia, pero ahora que hemos hablado de tu obra y de actividades, cuéntanos cuál fue el inicio, ¿no? ¿Cómo te interesaste tú por la historia y cómo te decidiste a divulgarla y a participar en todas esas actividades que tienes? Yo me interesé en la historia primero porque somos historia y somos historia, ¿no? Yo nací en un sitio muy peculiar que es en la costa del Mediterráneo. Y yo el Mediterráneo siempre lo he llamado el mar de las culturas. Por cuando yo me levantaba por las mañanas, que veía el mar, tenía la suerte, la fortuna de ver el mar Mediterráneo desde mi casa, pues por allí pasaron fenicios, griegos, bereberes, piratas hasta los otomanos pasarían siendo piratas, ¿no? Franceses hacia abajo, todo lo que la Armada Española hacia arriba, ¿no? Ha pasado todo el mundo por allá, ¿no? Dile de dónde eres a los que no lo saben. Yo soy de Baétulo, soy de Badalona, soy de allí de Badalona, ¿no? Y claro, al final
Badalona es una ciudad que se fundó ex novo más o menos a mitad del siglo, bastante parecida con Barquino, con Barcelona, y allí hay unas ruinas. Pero además el Museo de Badalona está en el sótano del museo, o sea que está bien guardada, ¿no? Y pues allí en los 80, acuérdate de la antigua EGB, bueno, los 70 en este caso, de la antigua EGB, que ya son muchos, algunos no sabrán ni lo que es, pero bueno, nos llevaron allí y lo he explicado muchas veces esta anécdota, pero es que es la realidad. Pasaba por allí, por una de las calles principales, y había un taller, y yo puse la mano, que no se debe hacer, pero bueno, yo en aquellos entonces era un pipiolo, y puse la mano en una de esas paredes y dije, esta pared la ha tocado un chaval como yo hace 2000 años. Y claro, yo dije, vivo en una ciudad que mucha gente ni tan siquiera conoce, ¿no? Pues lleva 2000 años de una manera ininterrumpida viviendo gente. La de historias, la de cosas, la de desgracias, la de cosas bonitas, la de amor, la de muerte, la de traiciones que ha habido allí, ¿no? La de pescadores que han muerto intentando alimentar a la familia, de soldados que han salido allí, ¿no? La de mujeres que han parido, y yo allí. Y esto pasa, ¿sabes? La gente pasa por ahí y dice, son piedras. No son piedras, son nuestra historia, ¿no? Y ahí pues me enamoré porque tiene la historia. Lo que pasa es que, claro, al final uno tiene que sacar su vida, ¿no? Y me dediqué al mundo técnico, estudié toda la parte de electricidad y automatismos y tal, ¿no? Pero ahora ya cuando crié mis vástagos, porque no hay cosa más importante para un romano que la familia, pues ahora tengo tiempo. Entonces dije, pues voy a retomar este ámbito de la historia y a partir de ahí pues empecé a primero estudiar para mí y luego, como soy docente, y los docentes pues lo que hacemos es aprender y divulgar, yo no me lo podía comer de ninguna de las maneras. O sea, yo lo que aprendía no me lo puedo quedar en la cabeza, yo lo que aprendo lo tengo que decir, que es lo mismo que hago con mi oficio, ¿no? Y bueno, pues empecé a moverme, a conocer a gente, a relacionarme y poquito a poquito pues conocí a gente como tú, a gente como Sergio, a gente como Maribel, como Mireia, como tantos otros con los que participo, ¿no? Y poquito a poquito, pues un día me dediqué a mi mujer, ahora me acuerdo, la pobre, me dijo, Ángel, ¿por qué no haces un libro? Digo, anda, ya voy a hacer yo un libro. ¿Dónde vas? Que yo soy electricista, ¿no? Y pues bueno, pues ya llevo 9 y he empezado el 10º, ¿no? Madre y bueno, mía, pues, 9. Madre sí, mía. y ya. ¿Cómo piensas que ha sido tu trayectoria como autor desde la primera, que yo creo que fue Link, la primera? La primera fue el Igno. 3 años estuve para hacer. Es que no sabía nada. Es que no sabía, claro, es que enfrentarse a una página en blanco Es en la duro. cual no hay nada y pensar yo, ahora yo voy a poner aquí unas líneas en negro y la otra persona va a imaginar en su cabeza lo mismo que imagino yo. Mm. Eso es para mí era al principio una responsabilidad muy grande, o sea, pero ¿cómo va a pasar eso? Pues ve que, aunque yo no sea creyente en nada, se ve que existe la magia. Y esta magia es esto. La magia está siempre en cosas más mundanas, ¿no? Y una de las primeras cosas, ahora que has dicho tú, que suelo huir del presentismo a la hora de escribir, una de las primeras cosas que se le envié a una amiga mía, se enfadó conmigo por un texto que escribí, ¿no? En el caso de Lignum hay un hombre compra una niña para usarla sexualmente, ¿no? Eso es. Y se enfadó conmigo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues lo he logrado. He logrado lo que yo quería, o sea, que te conmueva lo que estás leyendo. Y eso no es fácil, ¿no? Y bueno, así yo ahora creo que he logrado, otro de mis miedos muy grandes era que como soy divulgador, explicara demasiado lo que es el contexto y menos la historia, ¿no? Y menos la trama, ¿no? Y al principio tenía más miedo, no sé si he aceptado o no, ahora tengo menos miedo, igual me equivoco, pero yo ahora tengo menos miedo, ahora ya voy con más confianza en este aspecto, ¿no? Yo te voy a explicar una historia y lo que son los detalles, el embutirte en la época, pues se va haciendo durante la trama, ¿no? Y con estos personajes que dices tú, ¿no? Te voy poniendo para que tú sepas que estás allí, que no estás aquí, sino que estás allí. El equilibrio, ¿no?, entre lo que es la descripción y la narración, ¿no? Bueno, y Sí, hablando de centrándonos en médicos, ¿no? Y un poquito en el marco histórico en el que creas la obra, ¿no? Como te he comentado antes de empezar a grabar, tenemos a un usurpador, ¿no? Que de Hispania fracasa en su intento de rebelión contra Antonino, ¿no? Esa edad dorada en la que pensamos que nunca pasaba nada. Y de eso nada, pasaban muchas cosas y de edad dorada, bueno, que se lo explicaron los judíos, ¿no? Que fueron aplastados durante la rebelión contra Adriano, si pasaban cosas en la edad dorada de la época romana y la Pax Romana y todo eso, ¿no? Bueno, la Pax depende para quién y para cómo, ¿no? O a los esclavos que trabajaban en las minas, ¿no? Pero bueno, son etiquetas que ponemos históricamente, ¿no? Para funcionar.
En esa época, ¿no? Esa rebelión que hay contra Antonino en el que se desarrolla Medicus sobre el planteamiento argumental. Cuéntanos un poquito cómo es esa época y por qué surge en esa época el tema de la medicina en las legiones, el tema de la obstetricia. Cuéntanos. Yo, bueno, te cuento la época y después el motivo del libro, ¿no? Eh, la, esta época es una época que nos dicen, como dices tú, ¿no? A la paz romana. Aquí no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y yo ya empiezo, como dices tú, con un usurpador. No es importante para la novela, pero sí que es importante para el contexto. En el imperio pasaban cosas. Sí, ¿qué pasaban? Sí. Pasaban cosas. Estamos con esto de el usurpador ya al inicio de la novela y poco después los Mauri, las tropas Mauri de allí del norte de África también se bueno, dan problemas contra la tercera Augusta que está allí y ella hay que mandar repuestos. Estamos hablando de la época de Antonino Pío, o sea que pasaban cosas en el que se supone que es dentro ya de la Edad Dorada la más tranquila, la más sí. apacible, la que menos problemas hubo y bueno, pues como todos vemos las cosas no son siempre así, ¿no? Las ciudades tenían todas algún tipo de refuerzo militar porque los caminos son súper peligrosos. En esta época también. Quizás no era cuando eran más peligrosos, pero lo eran peligrosos, ¿no? Y yo presento el libro pues con una sencillita, para que veas, ¿no? Una sencillita columna militar que vienen de comprar medicinas y les asaltan. En esta época de Antonino Pío, ¿no? Bueno, a partir de ahí pues ya empieza en Hispania. la trama. Y en Hispania, dirigiéndose a la Castralegio, ¿no? Allí a lo que ahora es León, ¿no? Así que, bueno, elegí esta época. Bueno, luego durante la novela, pues Antonino Pío muere en extrañas circunstancias y aparecen Lucio Vero y Marco Aurelio. Marco Aurelio, ¿no? Que son, dijéramos, los siguientes, ¿no? Mi novela viene a ser sobre los últimos años de Antonino Pío y acabó en el año, creo que es el 174, que es cuando las guerras marcomanas, al final de las guerras marcomanas, ya que a Marco Aurelio le quedan 2 telediarios, pero todavía no se ha muerto, lo han matado, no sabemos qué pasó con este hombre. La verdad es que es un momento muy curioso, ¿no? Muy poca gente sabe y se pensarán, ¿no? Que Marco Aurelio y Lucio Vero fueron los sucesores elegidos por Antonino Pío y no fue exactamente así. Realmente fue Adriano, el antecesor de Antonino, el que decidió y el que impuso a Antonino, que lo aceptó de buen grado, que esos iban a ser los sucesores, porque Adriano eligió a su sucesor y al sucesor, a los sucesores de su sucesor, que eso no se sabe mucho, ¿no? Y la verdad es que es una época interesante porque es justo la época en la que se produce el cambio en la inflexión, el cambio de paradigma en un poquito la historia romana, una historia romana que va a más, un imperio romano que brilla, ¿no? en bienestar y en paz en general, como ya hemos indicado, no suele ser así. Y empiezan las cosas a torcerse, ¿no? Empieza a haber pestes, empieza a haber invasiones ya a gran escala, ¿no? Por parte de los pueblos germánicos, los morcomanos, en el norte. Y de hecho Marco Aurelio, que yo recuerde, pasó muy poco tiempo en la corte romana. Se pasó la mayor parte de su gobierno. No me gusta utilizar nunca la palabra reinado para hablar de emperadores romanos. Gobierno. En el norte, luchando contra los bárbaros, ¿no? Es que el hombre, tú también, a ver, yo, por lo que dicen de él y tal como escribe, parece ser que era un hombre muy, muy, muy formal, pero tuvo mala suerte. Ya está, no hay más. Yo no culpo de nada a Marco Aurelio, porque el hombre, pero es que no se sentó en el trono y ya se levantaron de la patria. O sea, ya, pero si todavía no he hecho nada, dejadme un ratito, ¿no? Y cuando se levantaron un poco la patria, ya empezaron los marcomanos a dar guerra, ¿no? Y cuando estaba más complicado, le vino la peste. Es que... Tuvo casi 14, no, se discute entre 13 o 14 hijos con Faustina, con una señora a la que muchos luego decían, las fuentes se atrevían a decir que no la quería, ¿sabes? Entre 13 y 14 hijos tuvo con Faustina. Así que bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Sería epicurio, le gustaba vivir la vida con pequeños placeres. ¿No? Y además es muy curioso, porque fíjate, a día de hoy este señor, desde hace casi 2000 años, en Amazon, si no está ahora mismo el número 1, estará entre ellos en Meditaciones de Marco Aurelio, en Historia Antigua, en el listado, está en el número 1. Yo me acuerdo que lo más alto que ha estado en Defensa de Roma, que ha sido el número 3 en Historia Antigua, el libro que yo saqué, nunca ha podido superar a 2 libros. Uno es La Historia en un Junco, de Vallejo, sí, que es un libro también fascinante. Y el primero, el número 1, indiscutible, después de 2000 años casi publicado, es Meditaciones de Marco Aurelio,
Creo que eso dice mucho, ¿no? A favor de ese libro. Yo es que viendo su vida no me extraña que se hiciera estoico, es que si no se tiraba el mismo al Danubio, o sea, claro que el hombre, a ver si me entiende, dice, le viene Lucio Vero, dice, oye, pues ya hemos ganado aquí, se levanta todo, es que se levantó todas las tribus del norte, además, es igual lo que firmabas con uno, se levantaba al lado, cuando ganabas a la de al lado, se levantaba la que habías firmado, y al final decía, vamos a matarlos Era a todos, porque la no hay manera. constatación histórica de la ley de Murphy, ¿no? De si algo puede salir mal, te va a salir Sí, mal. sí. Hombre, que por ejemplo, creo que ahora no sé si con Antonio Pío o a principios de Aurelio, los maurís llegan a la península hasta la mitad de la península. O sea, pasan del estrecho y llegan para arriba. Sí, la verdad es que yo creo que eso ya es durante la crisis del siglo III. No, anterior a eso. Anterior también hubo algún tipo de acoso, puede ser, puede ser. O una subidita. Sí, los maures estaban muy crecidos. Sí. Pero sí. Luego son uno de los Tenían principales amor y odio. pueblos. Durante el siglo IV, V, son uno de los principales pueblos que se ponen al servicio del imperio, ¿no? Pero hasta que entraron en el sistema. ¿Cuáles son los Pues, principales protagonistas y qué relación tiene toda la historia con este bueno, contexto que hemos dado con la medicina antigua? el principal protagonista, evidentemente, es un medicus. ¿No? Médicos. Así se llama el título. Y todas las personas que hay alrededor de este hombre, pues quiere una familia. Este medicus es un liberto que está que es del ejército. Él empieza pues como un esclavo más Sí. del cuerpo militar de las legiones, que tenían pues a los médicos ordinarios y bueno, tenía un complejo sistema que ya hemos hablado en algunos programas. Si quieres algún día, Es pues hablaré interesante, sí. contigo como quieras. Nos lo comentas así un poquito por encima. Sería interesante. Sí, sí, pues bueno, en los Castra Sí, había un valenturinaria que era un hospital. vale, Este hospital estaba mandado por un médico que era médico principal, que tiene un nombre rarísimo, y no lo diré porque el latín es muy malo, pero bueno, era el superjefe, Sextus Supplicarius o algo así. el del hospital. Sí, este es el jefazo, ¿no? Debajo de estos jefazos había, esto está discutido, pero se cree que pudiera haber un médico ordinario por cada corte. O sea, 10 médicos. Madre Un mía. médico dedicado a cada corte. Estamos hablando de un médico para 480. Sí, hombre, podía parecer mucho, pero si lo pensamos, claro, es que una legión ya no son solo los accidentes, sino cuando sales a batalla y a luchar, seguramente se quedaban cortos, no habría manos. Claro. Y estos mandaban, pues, entre un cuerpo de entre 20 y 25 personas, Fíjate. esclavos y médicos militar. Médicos militares eran, por ejemplo, que también sale en el libro, los capsarios, que eran los paradoctores. O sea, delante, cuando estaba ¿sabes esto? Cuando ves la Segunda Guerra Mundial, estos que saltaban en Sanitario, el día ¿no? D con la Cruz Roja, este sanitario de primera línea también ya las Ya tenían existía. 3 o 4. Madre mía, Ya no hemos existían, sí, inventado sí. nada. No, no. Y todo esto, pues había un orden, había una manera de organizarse, y todo esto estaba dentro de los colegia militaria, de los colegios, de los sindicatos de clase, que estaban prohibidos en teoría, pero la práctica no era así, porque no se entendía la enseñanza de un oficio ¿Mm? sin la existencia del sindicato. Anda. Los colegia, claro, los colegia militaria o los colegia civiles, ¿no? De profesión de artes y oficios, era donde se ejercía la formación profesional. Entonces no entendí, no, o sea, si yo cierro los colegios tal y como son, no existe la formación profesional. ¿No? Entonces eran consentidos. Es un poquitín para que las personas lo entiendan. También desde época de Augusto, los matrimonios en los soldados romanos estaban prohibidos. La verdad es Por que el todo, mismísimo Augusto. ya, hasta severo, ¿no? Que no se empieza a consentir en la práctica, aunque tampoco luego legalmente, pero bueno. En la práctica ya existían los Sí, matrimonios. Es más, el mismísimo Adriano, una de las primeras cosas que hace en el 117 cuando quiere el mando, es decir, los soldados se portan muy mal. No se tenían que casar ni tener hijos ilegítimos. Pero ya que los tienen, vamos a hacer los ciudadanos romanos, pero que sepa que no lo hacen bien. O sea que poquito a poquito es la constatación de un hecho, ¿no? El Septimio Severo sí que legaliza los sindicatos de médicos, ¿no? Los colegia militaria, pero los legaliza, pero ya tenemos epigrafía anterior de gente que moría y decía que pertenecía a un colegio. O sea que los colegios ya existían. existían, ¿no? Pero con mirando para otro lado el legado de turno, ¿no? Claro, porque si me va bien, o sea, si yo tengo un cuerpo Que médico y el funciona. cuerpo médico me va como quiere, pero se organizan, y yo sé, que esto es lo importante, que cuando se reúnan en esa escuela, de ahí viene la palabra escuela, cuando se reúnen allí, lo que hacen es enseñar a los miembros, siempre lo que me interesa es eso, lo que no me interesa es que se unen,
para hablar mal del legado o hacer algún tipo de maniobra política, ¿no? Muy bien. Pero mientras ellos se dediquen a su oficio, ¿yo para qué voy a meter? ¿No? La verdad es que el mundo de los gremios en la antigüedad, de los colegiatos, es fascinante. Me escribiste un artículo que además funcionó muy bien en la web que tenemos, en Historia de Roma Antigua, que es fascinante, ¿no? Porque te ayuda a poner un poquito en contexto cómo funcionaba la sociedad romana. Estaba basada precisamente en estas grandes células sociales, ¿no? Al principio de la monarquía y dijéramos las primeras partes de la República temprana, coexistía con otra más potente todavía, que era la organización patrón-cliente. Es la manera de... Pero conforme va avanzando la historia de Roma, cada vez se hacen más importante los colegios profesionales. Cualquier persona que estudie la Edad Media entenderá que una vez que sale de la nobleza, la vida se estructura en los gremios profesionales. Sí. Pues es esto. Eso sí. Eso se ve muy bien también en una de tus novelas, en Lignum, en la que el padre y el propio Lignum pertenecen a la colegia de los transportistas. Se ganaban la vida, quiero recordar que el padre con un carro para arriba y para abajo todo el día, transportista. Los carrucari. ¿Y qué hacían los carrucari? Pues, ¿qué esperaba el hijo de un carrucari? Pues un carro. Claro. El carro de su padre o otro carro. Y con ese carro, pues se casaría. Y con ese dinero que ganaba, pues tendría una familia. Entonces sus hijos, pues tendrían otro carro. Porque eso era honrar a su padre. Así es. Honrar a su padre era hacer el oficio del padre. Y vivíamos en sociedades que nos relacionábamos con quién, con gente que tenía carro. Y las hijas de esas personas que tenían carro se casarían con hijos de personas que tenían carros. Así todo esto era de una manera endogámico y yo no perdía mi oficio. Cualquier persona que ocupara mi oficio, que estaba fuera de mi gremio, era, primero seguramente hablarían con ellos y si no, después les cortaban el cuello. Ellos protegían su oficio. Hombre, con su pan no se jugaba así, ¿no? Como es normal. Claro, esto en los colegios militares no estaba permitido. La disciplina era siempre la del ejército. ¿Y de qué fuentes has tirado para poder escribir la novela? ¿Escritas, arqueológicas? Sí, una de las cosas que hice primero fue esta novela. Me inspiré en ella para iniciar, que antes se me ha pasado, perdón. En una visita a Mérida. A Mérida fui a visitar al museo de Arqueología de Mérida y allí había una lápida, que a veces está y otras no, porque cierran la cripta y tal. Pero bueno, había allí una lápida de una tal Julia Saturnina, que entre otras cosas que decía que era una mujer magnífica, una buena ama de casa, bueno, mujer digna y santísima, pero decía medicae optimae, o sea, doctora óptima, ¿no? Y a través de ahí dije, hostia, ¿esto en qué época está? ¿Qué historia tiene detrás? ¿Qué historia tiene detrás? Pues bueno, esta historia evidentemente la novelé. Entonces pues empecé a buscar todas las cosas de esta época, ¿no? Por ejemplo, de Rústica, de nuestro amigo Columela, que a veces la lees y te se cae el alma al suelo, ¿no? Luego, por ejemplo, Legiones de Roma de Collins, un señor que se llama Dioscórides, no sé si os suena, que es de plantas y remedios medicinales, una tesis de una tal, de un Westinghouse, no sé muy bien, pero no sé si se pronuncia así, porque yo el inglés soy muy malo, que es La mujer desde el punto de vista médico de Hipócrates y Galeno. Si te quieres ofender leyendo algo, lee esto. O sea, es algo... Yo a veces, como dices tú, yo huyo de presentismo, pero a veces escribo cosas que digo, joder, cómo era la vida antes, ¿no? Pero es que si no... Tiene una mentalidad que tela. Sí, bueno, pero es que si no, mis personajes no reaccionan como romanos. Y yo tengo que hacer que reaccionen como romanos, porque si no estoy escribiendo otra cosa. Si yo mi historia la puedo sacar de la Roma del siglo II a.C. y la puedo poner en el Nueva York de 1980, estás haciendo algo mal. Ficción histórica. Es otra cosa. Es otra cosa. Será igual de buena, pero ficción histórica para mí al menos no es. Tienes razón. Y luego pues también una recreadora de Mérida me regaló un libro que tenía que ver con las ciudades romanas de Extremadura y a través de ahí pues un poquitín para saber cómo era Mérida, que también es importante en esta época, ¿no? Luego también pues he leído a Dion Casio para las batallas, que hay un par de batallas singulares. Todas estas cosas son las que me han inspirado. Inspira porque es una ficción. Y yo estas cosas las utilizo un poquitín para ponerte dentro de la época, ¿no? Y toco pues el tema de la medicina y toco también mucho el tema de la esclavitud femenina, pero además la más dura. La esclavitud femenina que nos describe entre Rústica, por ejemplo, Culo y Mela, que nos habla de
no solamente las granjas rurales, no eran solamente factorías de producción agrícola, Sino granjas sino también eran humanas. factorías, muy bien, de producción de seres humanos. Claro, tenían valor económico y se les trataba como era, como reses. Es una cosa que cuesta mucho de entender a la gente que se acerca a la historia romana, ¿no? Y que te impresiona. Por ejemplo, cuando estudias un poquito de historia militar, te das cuenta de que cuando un ejército o una partida de bárbaros, un ejército romano, da igual, conquista a una población enemiga, lo primero que construían eran corrales para meter ganado. No, no, en esos corrales entraban personas, que a partir de ese momento eran ganado. Antes justo de esa conquista habían sido personas, con sus derechos ciudadanos, de sus lugares, personas libres. A partir de ese momento se convertían en ganado, como tal. Y eso es así durante toda la antigüedad porque ni siquiera la propia gente que había sido esclava y que luego se convertía en libertad, se planteaba la esclavitud como institución. De hecho, hay testimonio de muchos libertos que vuelven a adquirir esclavos una vez que llegan a la libertad y alcanzan la prosperidad económica. Entonces es que era una institución que ni siquiera se ponía en cuestión. Eh, Era No, parte no, de se la vida, del día cuestionaba a día. lo que dice Columela, por ejemplo, explicando Cosaturas. Él se considera una buena persona porque, por ejemplo, aconseja que si una mujer ya tiene 5 hijos, que Hombre, la ya, liberes. claro. Ya, Que ya la rendí. liberes porque ya te ha dado 5. Bueno, pero es que había otros que no. Claro. Entonces, claro, tú dices, qué burrada me estás hablando este hombre. Porque ahora se comparaba con los hombres de su época, ¿no? Y dice, bueno, si tiene 3 hijas, o bueno, 3 hijos varones, pues ya le quitas trabajo a Arturo. Ay, Que su vida sea un poco más placentera. Tengamos en cuenta también el concepto de liberto de la época romana. Tú eras liberto, pero seguías, pasabas del dominato, pero pasabas al patronato de tu señor. O sea que no te desvinculabas de no, no, tu no, no. patrón. Seguías Estaba muy vinculado mal visto. realmente, sí. Está muy mal visto. A ver, la vida es complicada, igual el hombre decía, mira, búscate la vida en otro sitio que yo no. Pero tú no podías decirte, yo me voy porque ¿tú quién eres? Mm. Yo soy, me llamo ahora, yo sé, Columela, ¿no? Y tu patrón, ¿por qué no te quiere? Si no te quiere tu patrón será por algo. Claro, Aquí vas a venir, ¿de qué? ¿No? claro. Con lo cual, bueno, esta es la vida que tengo que explicar, ¿no? Pues bueno, a partir de, como has dicho tú, a partir de este médico, pues tiene un hijo, tiene una mujer, que es esta Julia Saturnina, Sí, y entre ellos intento, pues claro, intenté que la gente fuera al mundo militar, que existe el mundo militar de los soldados, no sé qué, pero también meterme en la intimidad de los partos de las mujeres, ¿no? Y qué les preocupaba cuando una mujer naciera. Por ejemplo, cuando yo tuve mi primer hijo, yo estaba en la sala de parto, entonces cuando nació el niño, yo vi que el niño estaba bien, pero lo primero que fue mirar a mi mujer. Se me olvidó por un momento mi niño y miré a mi mujer, todavía tenía que soltar la placenta, yo estaba allí. Y cuando el médico dijo todo está bien, yo me tranquilicé. Pero mi mujer no pensó así. al revés. ¿No? Y Entonces, fue a volver al a la niño, sí, claro, lógico. claro, ella ya pensaba en el niño. Y, por ejemplo, cosas que a mí no se me ocurrirían nunca, pero hablando con mujeres, dicen, no, yo el primer miedo que tuve fue, ¿y si el niño ahora no me coge leche? ¿Tendré suficiente leche para mi hijo? ¿Tú entiendes la diferencia de pensamiento? O sea, pues, en un sitio tengo una persona que con un plato quiere matar a un bárbaro y en el otro tengo una mujer que está en su casa cuidando de su descendencia diciendo, ¿y si no tengo suficiente leche? ¿Y si mi hijo se muere porque no soy capaz de darle leche? Claro. Pues estos dos mundos los intenté pues un poquitín, ¿no? Y bueno, Es pues un he poquito mostrado también la oposición, ¿no? Entre ese mundo masculino e incluso representado en la medicina militar, en la valetudinaria y todo esto, y luego la medicina particular, ¿no? Pues que puedes personificar en la obstetra, ¿no? Que ayuda a las claro, mujeres a dar a luz, y en este personaje femenino, pues claro, ambas eran medicina, pero en dos mundos totalmente diferentes, tanto la organización como todo. ¿Cómo funcionaba la medicina particular? O sea, si tú la te ponías enfermo en el mundo romano, ¿qué hacías? femenina o masculina son muy También había que diferentes. diferenciarlo. Sí, un hombre no podría nunca jamás eh, ocultar, mirar, tocar a una mujer bien casada de otra, Oh, porque eso iba en contra de la pudiquitia, uh-huh, esto iba en contra del pudor femenino. Entonces, las mujeres, todo el tema de su sanidad más bien íntima, o sea, a ver si al final si es un dedo, no hay este tipo de intimidad, ¿no? Pero si yo tengo, por ejemplo, algún problema pues con mi regla, ¿no? Con mi menstruación,
un hombre, por mucho que supiera, no se podía poner ahí. Tema de Es imposible. ginecología, por decirlo así, ¿no? Pero imagínate Ginecología o si se rompe un brazo o se da un golpe en la cabeza. eso es diferente. Ahí sí que entramos ya en el trauma y esto es una cabeza, Lo puede estará el tratar un marido hombre o una contigo. mujer, ¿no? Sí, sí, en este caso sí. El tema íntimo, que es muy importante, ahí los hombres estaban vetados y lo hacían eh, lo hacían otras mujeres, otras matronas. No solamente lo hacían otras matronas, sino que es que al hombre ni se le ocurría. O sea, era una cosa, esto es cosa de mujeres, a mí no me toquen, ¿no? Y la medicina privada, pues estaba más avanzada que la medicina militar, por un sencillo motivo de que todavía existía en aquella época el concepto de que la enfermedad te la envían los dioses. Entonces, sí que existían remedios medicinales, sí que existía medicina, y sí que existía algún tipo que ellos sabían que había algunas cosas, había algunos principios activos que te funcionaban, pero como no veían el efecto, o sea, para que lo entiendan, cuando yo tengo una gripe no sé de dónde viene, ¿por qué se me calienta la cara? No lo sé, no sé que es un virus. Sin embargo, si un carro me pasa por el pie, yo sé que ha sido el carro que me ha pisado el pie y es un trauma. Yo sé que el bárbaro me ha cortado la mano y yo sé que ha sido el bárbaro que me ha cortado la mano, pero cuando tengo una enfermedad no sé ni cómo diagnosticarla, porque no tengo rayos X, no tengo nada, o sea, ¿cómo diagnostico la herida? ¿No? Así que la medicina privada iba un poco más Sí. privada iba un poco más atrás, pero sí que intentaban todos los remedios, o sea, las plantas las conocían Me todas, ¿no? Para mal de acuerdo estómago. que me llamó muchísimo la atención, no sé, supongo que nuestros oyentes también la habrán visto, ¿no? La serie Roma. No me acuerdo en qué temporada, si es en la primera o la segunda, creo que es en la primera, que le pegan un golpe muy fuerte en la cabeza a uno de los protagonistas y bueno, llaman a un médico, ¿no? Porque claro, le han pegado, le han hundido parte del cráneo del estacazo que le han pegado, ¿no? Y se ve y se presencia como es una operación, ¿no? Como llega un médico con sus ayudantes a la casa, como le abre la piel, retira la placa, le coloca una plaquita de metal que le atornilla el cráneo, se lo vuelve a cerrar, se lo limpia con vinagre. Es muy interesante, ¿no? Tendemos a pensar que esta gente por haber vivido hace 2000 años, nuestros abuelos romanos, no, por haber vivido hace 2000 años, es que eran muy tontos y es todo lo contrario, hacían mucho más con lo que tenían de lo que a lo mejor podemos hacer nosotros hoy en día con los medios tan increíbles de los que disponemos, ¿no? Tecnológicamente hablando. Así que de tontos nada. Hacían muchísimo y conocían muchas cosas que luego tardaron a veces miles de años, ¿no? Siglos en recuperarse, ¿no? Una vez que llega la Edad Media, Sí, ¿no? Y se pierden muchas esto cosas. es verdad. Federico, por ejemplo, ellos, por ejemplo, sabían que el problema, ¿por qué existían los capsarios? Los capsarios, estos médicos de primera fila. Mm. Porque ellos sabían que el desangrarse era cuando más morían. O sea, a ti te herían más o menos, no, si te herían gravemente, estaban muertos. Pero había una persona que le herían en el brazo y como no podía taponar la herida, pues se moría. Entonces, ¿qué hacían? Ponían allí unos hombres para taponar eso. Dicen, no, lo primero que vas a hacer tú, pero eso estaban, o sea, en una cohorte, 8. Solamente había 8 soldados y ya estaba el médico. Cuando aquel lo herían, lo entraban hacia atrás y aquí el tío le hacía el torniquete, le paraba lo que fuera y dice, uy, tienes una herida un poco serio, hacia atrás, al valenturinaria de campaña, que allí ya el médico ya dirá lo que tienes que hacer. Que tienes una pequeña herida, una venda y tú a luchar, que aquí estamos para matar gente. Y tenemos estas cosas, ¿no? Claro, ellos, ¿qué pasa que no tenían? Pues, por ejemplo, antipiréticos. Nosotros ahora tenemos fiebre, nos metemos en antipirético y se acaba el problema. Nuestro Antibióticos. cuerpo, claro, a los 3 días ya nos cura la fiebre, si no son exageradas, ¿no? Un virus normal, ¿no? Y los antibióticos, que me estás contando, claro, un antibiótico, tú ahora te metes un antibiótico, pues nos ha llevado la gente antibiótico por delante, ¿no? Una infección un poco seria te lleva por delante. Bueno, Solo te sabían que queda había cosas, abortarte. ¿no? Que sí que tenían propiedades antibióticas, ¿no? Usaban el vinagre, ¿no? Por ejemplo, en plastos de ajo, que también tenían propiedades antibióticas, ¿no? Sobre heridas, y eso. Conocían, ¿no? Las Pero es algo propiedades de muchas básico, plantas, claro. pero más básico, claro. Hacían, por ejemplo, mucha limpieza. Ellos sabían que la limpieza era básica, no sabían por qué, pero te limpiaban las heridas, te las taponaban, por ejemplo, con lino y con miel para poderte la tapar, luego te la quitaban, te volvían a sanear la herida, te volvían a tapar. O sea, ellos sabían que había algo allí, pero no podían luchar contra una gran infección porque no tenían los antibióticos, tienen muy poco tiempo. Claro, de los años Eso es de toda 50. la vida, eso es del siglo pasado. En España se empezaron a utilizar en los años 50. No sé exactamente cuándo fue la invención, pero vamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo que hacerla sin Claro, por ellos. eso O digo. sea, que imagínate. ¿Cómo Sí, ves el sí, sí. mundo de la divulgación
hoy en día? Tú que tocas varios palos, Uf, estás metido en todo esto, en las redes sociales, en el recreador, estás en divulgadores de la historia, tienes contacto con mucha yo gente. bueno, yo la veo con claros oscuros. Yo la veo con claros oscuros. Um, con que hay nuevas redes sociales, las redes sociales no dejan de ser nuevas oportunidades, ¿no? Y yo he tenido que aprender a utilizar. Yo soy una persona que ahora, antes de entrar de broma me ha dicho Federico, vamos a hacer esto un poquitín cortito, una hora. Digo, yo por una hora no me pongo. Así se lo he dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy una persona que, y mis libros igual, tienen 300, bueno, 80.000, 100.000 palabras, ¿no? No son muy extensos, pero no son tampoco de 100 páginas, ¿no? Entonces, pues todos estos formatos como TikTok, Instagram y tal, pues al final tienes que divulgar, ¿no? Cuando entras en X, la plataforma más tóxica del mundo, pues aquí tienes también bueno, divulgar de otra manera, ¿no? Y al final son oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que no sé qué nos sucede, tanto en el mundo de la recreación como en el mundo de la divulgación, que es que estamos al asalto. O sea, los divulgadores, yo procuro obviarlo todo, ¿no? Pero a veces, aunque no intervengo en este tipo de conversaciones, sí que me afectan, ¿no? Un divulgador atacando al otro, el otro atacando a uno, ¿no? Cuando, Federico, sabes que la inmensa mayoría de las cosas son interpretaciones. O sea, nadie está en posesión de la verdad de nada. Aunque tú te creas que estás en posesión de la verdad porque es el paradigma actual, pasado mañana se descubre una cosa y hay que cambiar eso, ¿no? Con lo cual, pues sí, evidentemente una persona que tiene un prestigio dice algo y dice, pues, bastante probable, bastante plausible que sea así, pero es una interpretación. Entonces, Bueno, yo he visto estar, decir en redes sociales a personas que tienen un prestigio que muchas veces solo se atribuyen ellos a sí mismos, ¿no? Pero bueno, ellos y su camarilla, pues auténticas barbaridades, ¿no? Y mantenerlo y no enmendarlo, ¿no? Como decía la frase, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que las redes sociales son un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Distorsionado sí, puede, pero son un reflejo de lo que hay en nuestra sociedad, que es una sociedad que está muy dividida, sobre todo ideológicamente, ¿no? Y que trata de llevar esa sí, batalla al mundo de la historia, que no tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno. no, no, pero además las redes sociales, yo soy de este mundo un poco técnico, ¿no? Las redes sociales tienen una cosa que la llaman la minoría mayoritaria. Eso es. Y es que no pasa por delante el mejor post, Mm. pasa que el que ha generado más polémica. Mm. Y al final, lo que las personas que no buscan, yo por ejemplo, cuando veo cosas que no me interesan, las borro directamente, yo no quiero que me salga esto. Pero hay gente que no va y entra y dice, esto es para ti, o no sé muy bien cómo lo dice Twitter o algo así, porque te interesa y te vas dando cosas que son Son siempre este basura. tipo de polémica. Yo sí que animo a la gente, Sí, sobre todo en esta red que tú has dicho, porque para mí es la más tóxica. De hecho, es como entras como en un campo de minas, ¿no? Cuando entras a divulgar en ella. sí, Y yo lo que he acabado es creándome mi propio mundo. Es decir, cuando veo que alguien está haciendo algo que me molesta, que no es ético, o que todo lo basa en meterse con otros para asentar su propia y única verdad, pues lo que hago es silenciar a esa persona porque no me interesa su mensaje. Y voy silenciando a todo este tipo de personas y a las personas que le dan eco a estas personas. Y al final me he creado un mundo de gente tal vez mucho más anodino, es mucho más aburrido, pero está no. mucho más limpio de esa toxicidad, ¿no? que ha hecho de X una red social radiactiva, sinceramente. Sí, pero vas quitando por los algoritmos y yo no sé muy bien cómo funcionan. Siempre entra Te algo. vas metiendo siempre cosas, ¿eh? Siempre cosas, la verdad. Pero en este aspecto sí que es verdad que es algo malo, pero sí que es verdad que quizás sin todo esto hace 80 años, bueno, 80 años igual me paso, pero los No años 80, estaríamos por tú y yo aquí. ejemplo, no estaríamos, claro, no estaríamos aquí y quizás no se divulgaría tanto, ¿no? Yo siempre lo digo un poco, doy siempre el ejemplo de esto que dicen del British y del siglo XIX, ¿no? Que en los espolios y tal, evidentemente yo no voy a defender ningún espolio porque no es defendible. Pero gracias a eso, o por culpa de eso, tenemos ahora un conocimiento de la cultura romana, de la cultura griega, que no existiría sin eso. Entonces, todas las cosas tienen sus claros oscuros, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que verlo siempre con espíritu crítico. Decir que tal persona siempre expoliaba en el siglo XIX, pues lo que hablamos del presentismo, que es el siglo XIX. Claro. El siglo XX, el siglo XX y el siglo XXI y el siglo Siglo XXI. XIX además, Y yo soy, que es el siglo del coleccionismo, que la gente lo que le interesaba era claro, acaparar, tener muchas cosas, que ni siquiera organizaban, el caso era tenerlas. sí, pero a ver, del ansia, ahora dando un ejemplo, ¿no? Del ansia de una persona del principio del siglo XIX que se iba a no sé dónde y cogía dos piezas de la cultura que fuera, las ponía en su casa. Luego ya tenía tantas que tenía que hacer
parte de su casa tenía y invitaba a sus amigos a ver eso. Luego dijo, oye, ¿y esto por qué no se lo enseñas a todo el Claro, mundo? Pues bueno, pues puso un museo. Luego la gente fue a los museos. Digo, uy, ¿y esto dónde está? Y fueron a buscarlo luego otras personas. Y de ahí, del expolio, hablando mal y pronto, yo estuve en Pompeya hace poco. Cuando empezó las excavaciones de Pompeya, y por el siglo XVIII, la gente iba prácticamente, no sabía lo que era. Y cuando veían algo maravilloso se lo llevaban. claro, Pues la arqueología moderna ha nacido en Pompeya. claro. Así es, Así yo que, creo que es el paso, por ejemplo, lo estás diciendo, del coleccionismo a la museolización. claro, Hay un sitio en Madrid que es muy curioso, que recomiendo a la gente si están que lo visiten. Además es gratuito 2 días a la semana. Está en el mismo centro de Madrid, se llama el Museo Cerralbo. Es el palacio de un gerifalte carlista del siglo XIX, el Marqués de Cerralbo. Y te muestra muy bien, se conserva la casa tal cual porque la donó al Estado y el Estado la ha conservado tal cual, hasta el último objeto. Y se conserva muy bien y se ve precisamente ese afán de coleccionista de los ricos del siglo XIX. Tiene un montón de curiosidades y de objetos comprados a lo largo de todo el mundo. Hay hasta armas japonesas. Y hay muchos restos romanos también. Y está todo como sin organizar, ¿no? Cuando te das cuenta y visitas la casa y ves cómo tienen las cosas, te das cuenta de que era ese afán de acumular, ¿no? De luego enseñar a tus amigotes cuando venían a casa, de mira lo que tengo de no sé dónde. Y era eso, ¿no? Que todo eso se transforma luego en coger todos esos objetos, sistematizarlos y ofrecerlos a la gente, ¿no? Con un mensaje, ¿no? De tal manera que puedan aprender de ellos. claro, y de ahí ha nacido la arqueología moderna Claro. concreta de hoy en día y la historia. Entonces tenemos que entender de dónde Un venimos. camino Ese doloroso, seguro. neoclasicismo, ese nacimiento de Grecia y de Roma, que estaba totalmente, Atenas estaba totalmente olvidada, que a veces las personas se piensan que, ¿cómo te lo diría? Por ejemplo, Pompeya, en el siglo XVIII, cuando la descubrían, nadie hablaba de Pompeya. Pompeya no existía. No. Hasta que cuando la descubrieron dijeron, ¿y esto qué es? Se pensaban que Plinio el Joven, cuando habla de Pompeya, se lo estaba inventando. Es que tenemos que entender esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hablo, viene el neoclasicismo, todos estos actores, y ponen de moda todo esto. Eso ha tenido un precio, pero ¿qué es lo que no tiene un precio para que la humanidad evolucione? Somos así, yo me sabe mal, pero al final hay que observar un poquitín la historia, ¿no? Y bueno, volviendo otra vez al mundo de la divulgación, yo creo que es como todo. Si tú eres capaz de elegir, hay muchos divulgadores, además muy callados, que no tienen mucha fama, ¿no? Mucha difusión, Muchos mejor dicho. seguidores tampoco. Sí, sí, y son muy, muy serios Y y muy muy buenos, buenos ¿eh? también. Y hacen cosas que vale la pena de seguir, la verdad, sinceramente. Bueno, y si no te conociera, te preguntaría cuál es tu nuevo proyecto, y si tienes algún nuevo proyecto, pero como te conozco, seguramente, y sé que tienes algún nuevo proyecto, cuéntanos cuál es. Sí, ahora estoy enfrescado en dos cosas. Bueno, aparte de que pronto, bueno, ahora voy a ir a hacer un pequeño viaje, luego ya más o menos la última semana, los últimos 10 días, pues ya empezar a preparar el siguiente curso, que aunque no se lo crean, algunos profesores trabajamos en agosto. Empezaré a preparar el siguiente curso y para septiembre ya tengo planificado el siguiente proyecto de libro. Ya he hecho algunas líneas, ya tengo toda la documentación Ya está la preparada. idea, ¿no? Vuelvo otra vez a la monarquía. Vamos para atrás ahora. No nos vamos tan para atrás como con Rómulo, pero casi, casi, ¿no? Y entonces, pues bueno, estoy con este proyecto y luego también de mi grupo de recreación, Parquino Ories, pues tuvimos la desgracia de que murió el director, Para descansar. sí, el señor ¿no? Sí, Terra Levis, y ahora pues hay un pequeño grupo de personas pues que nos hemos puesto la intención de tirarlo adelante, ¿no? Partimos prácticamente de cero porque claro, nuestro gran director, Ricard Job, pues tenía la desgracia de que tiene una enfermedad muy seria, Sí, pero tenía tiempo y nosotros no tenemos tiempo, amigo. ¿no? Entonces, pues tenemos que distribuirnos entre varias personas, intentar coordinarnos bien y empezar a buscar contactos y empezar a variar un poquitín el catálogo que ofrecíamos, y todo eso hay que ensayarlo y todo eso hay que buscar compromiso con las personas. Y bueno, pues este es otro proyecto que tengo con Barquino, que bueno, yo creo que hemos hablado y hay mucha gente con mucho interés para tirarlo adelante. Luego ya si el proyecto sale o no sale, esto no lo sé. Por mí no va a ser, ni por otras cuantas personas que hay allí. Claro, luego hay que pelearse con ayuntamientos, con museos, Bueno, yo y conozco a es 3 de todo. allí. Yo creo que con esos 3 pilares que tiene la asociación, yo creo que tiene muchas posibilidades de seguir adelante, ¿no? Contigo, con Sergio. En fin, yo creo que sois ahí dos baluartes que no puede caer. El problema de estas cosas también, y pasó un poco
también con divulgadores, ¿no? Que muchas veces se asocia al hecho de que coja una persona la bandera, ¿no? Y tire para adelante del carro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que cuando esa persona desaparece o se quita de medio es que como que desaparece la clave de la bóveda, ¿no? Sí. No sé si se trata de encontrar otra piedra que haga la misma función de esa clave de bóveda o cambiar la bóveda entera, no sé cuál es la No, cuestión. claro, nosotros tenemos que cambiar el proyecto primero porque somos otras personas y vemos diferentes. Y además, cuando somos 4 o 5 personas las que lo llevamos, vamos a tener 4 o 5 puntos de vista diferentes que la otra persona. Entonces, al final hay que variar el proyecto. Claro. Es que es lógico sencillamente porque cambia la persona, no porque el proyecto sea diferente. Y yo no soy capaz de razonar como razonaba aquel con todo el tiempo, ¿no? Como todo el tiempo que tenía. Yo tengo menos tiempo y yo vivo y los otros, cada uno tiene un oficio. Y yo soy profesor, el otro tiene otro oficio, el otro, y vemos el mundo diferente. Así que tenemos que llegar a unos acuerdos y luego darnos a cada uno una esfera de responsabilidad y que que funcione esté todo. dentro de, claro, que esté dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vivo a 200 kilómetros ahora de mi grupo. Entonces, aspectos como la logística yo no me puedo encargar. Claro. Me puedo encargar otros aspectos de creación, de gestión de comunicaciones. Bueno, esto se puede hacer todo online, pero hay otras cosas que no puedo hacer. Luego, cuando participas en el grupo, pues hay personas que tienen pues dan más porque hablan mejor. Hay personas que dicen, mira, yo quiero ser gladiador, no sé qué, no sé. Pues hay personas que adquieren 3 papeles, otras personas que pueden hablar o que se atreven a hablar. ¿Cuántos sois en la asociación? Ahora mismo somos unos 35. 35. Sí, cada uno de su padre y de su madre, sí. Con lo cual hay que conformar. ¿Qué me vas a contar? Y luego, En divulgadores somos 100, y pico. Sí, pico, ¿no? Pues bueno, estos dos, ¿no? Y Ya. el libro ahora, pues estoy haciéndolo y al final, ves, como dices tú, las cosas crecen y evolucionan. Y yo hice Rómulo y las Sabinas, ¿Sí? no es este libro, sino el anterior. Y ahora, pues claro, como estudié tanto la monarquía, pues ahora resulta que me ha encantado. O sea, por gente con culpa como tú, te lo voy a decir a ti, y con Carlos de Miguel, que entrevisté el otro día por su libro. Un saludo desde aquí, aprovechamos para saludarle. Sí, le dije, por culpa tuya y por culpa de Federico, me ha interesado ahora también en lo que le llamamos el Bajo Imperio, ¿no? Pues ahora, por culpa mía, en este caso me culpo yo mismo, pues me ha interesado la monarquía, ¿no? Y entonces estoy yendo a la monarquía. Y es tan interesante como cualquier otra época, porque Roma todo es interesante, y no me ha venido un proyecto, me han venido 3 o 4 proyectos, ¿no? Y al final me parece que voy a hacer una colección sobre monarquía romana. Y ahora estoy en ello. El libro de Rómulo le pondré un letrerito de colección monarquía romana, y a este nuevo colección iré haciendo unos cuantos libros. Pues sí, no lo mencioné al principio y me parece que el libro de Rómulo a mí me encantó, sinceramente. Es que tenemos un problema muy serio con el tema de la historia romana, y es que es una historia de 2000 años, que en el 80% de lo que se escribe, de lo que se filma, de lo que se dibuja, de lo que se habla de la historia de Roma, son 300 años escasos de esos 2000. Y el resto, el otro 80% de esa historia romana está en la oscuridad, arrinconada, en la que prácticamente no se hace referencia a ella, ni se divulga, ni se extiende al gran público cuando hay personajes o historias tanto o más apasionantes que las de estos 300 años, ¿no? De Julio César, Pompeyo, Marco Antonio, Augusto, Trajano, y para de contar. Siempre estamos con lo mismo, ¿no? Entonces, yo desde luego que te apoyo en esa labor. Lo que sí que te animaría es que, a ver, tanto monarquía, tanto... Vente con mis bárbaros, a ver si alguna vez me haces el regalo de hacerme una novela de las tuyas, cogiendo como personaje a uno de mis bárbaros, que mira, Carlos ya me dijo que le inspiré y que la próxima novela va a girar en torno a una idea que le dio leer en Defensa de Roma. Anímate, hombre. Sí, no. Ahí tienes una mina. Tengo uno. Sí. Mi idea es ir un libro para hacer la colección y pegando saltos y irme al otro, ¿no? Y sé que tengo una idea, sobre que ya la tenté, pero ahora con tu libro me irá mejor. Bueno, pues cualquier cosa que necesites sobre las fuentes o lo que sea, ya sabes dónde me tienes. Más o menos a la época de nuestro Restitutor Orbis, que es cuando nace el Constantino del señor Carlos de Miguel, ¿no? Pues por esa época quería poner también un pringao, pobrecito. Aureliano. Que le va a pasar. Sí, en la época Aureliano, muy bien, sí. Pues un pringaillo por ahí, ¿no? Y esa época me gusta mucho, un poquitín anterior, ¿no? La historia la hacen los pringaillos, como tú dices, ¿no? Con su sangre, con su sudor, con su trabajo. Es que son los que llevan, no son personajes que tienen. Yo, por ejemplo, ahora, en este libro, no voy a explicar muy bien la historia, pero para que vean, ¿no?
Yo estoy en la época de Tito, de Tulio Stiglio, perdón. Y bueno, ya, pues Roma ya tiene un tercer rey y tal, ¿no? Pero he hecho un Kit-Kat, como dice, de presentismo, ¿no? No voy a decir lo que he escrito, pero la situación es la siguiente. Un hombre se enamora de una mujer y hacen el amor sin el permiso del padre. Ups. De ninguno de los dos. Y sucede lo que sucede. Pero no lo voy a explicar cómo sucede ahora, ¿no? Como sucedía antes. Y lo duro que es eso, para Hombre, todos. ya te digo. Para todos, Ya ¿no? te digo. ¿Son libres los dos? ¿Dos personas libres? Bueno, eran libres. Cuando acabó la historia ya no eran. Bueno, no hagamos spoiler. Fueron. No, bueno, si es que tampoco hace falta mucho. O sea, un hombre que hace el amor con una mujer libre sin el permiso del padre está muerto. Y la Sí, mujer también. sí. En Entonces, teoría, eso no hace falta tirar tampoco en teoría sí. 2.800 años. Tendría ¿no? derecho a tomarse la venganza que considera el padre. Bueno, pues Sí, nada, sí. ¿qué quieres decir? Despídete de nuestros oyentes. Yo creo que ya hemos hecho una horita y pico. Ya sé que para nosotros esto es un empezar, Sí. pero bueno, habrá No, más no. oportunidades. Bueno, yo creo que la gente cuando lee mis libros, voy a avisar lo mismo que tú, yo uso de presentismo, huyo de presentismo. Lo que escribo en mis libros no es de mi opinión, ni mucho, al contrario, yo también me enfado a veces cuando lo escribo, pero creo que tenemos que explicar la historia, o al menos las personas que nos dedicamos a la ficción histórica, tenemos que intentar embutir, poner a la gente en cómo eran aquellas personas, porque aquellas personas reaccionaban según su mundo. Así Yo es. no reaccionaría así, yo no reaccionaría así de ninguna de las maneras, pero él sí que reaccionaba así. Y un hombre y una mujer estaban condicionados a sus pensamientos y a sus sentimientos y a sus miedos para esta reacción. Y yo lo intento poner así. Y bueno, me lo dicen que lo escribo de una manera cruda, tampoco me meto ahí para que la gente sufra. No, yo lo explico de una manera cruda, o al menos eso es lo que me dicen lectores, como por ejemplo Mireia Gallego, ¿no? Que me Nuestra amiga habla, común, saludos. sí, que me lee todos los libros, ¿no? Y siempre me dice lo mismo, ¿no? Bueno, hubo una cosa que me dijo, ¿sabes tocar la patata? Me dijo, bueno, pues está bien, ¿no? Y es esto lo que conmigo van a ver eso, o al menos la interpretación que yo creo, porque es una interpretación, además es ficción, cuidado con estas cosas, ¿no? De cómo reaccionarían las personas, tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Y están condicionados a ello. No, o sea, no pueden reaccionar como una persona de ahora, tienen que reaccionar como muchas personas, ¿no? Y a veces Y yo cuesta creo que entenderlo, esto, claro, para nuestra mentalidad. claro, y yo creo que esa es una cosa, una firma que yo Sí. busco siempre. Soy siempre muy consciente de eso, porque es común de todos mis libros. Así es. Yo animo a todos los que nos estáis viendo y oyendo probad a leer un libro de Ángel Portillo. Tenéis un montón en Amazon. Yo os recomendaría incluso que empezarais, si queréis, por el de Lignum, que además, si os gusta, luego tiene otros dos más, ¿no? Es una trilogía que me encantó, ¿no? Porque además puede seguir un poquito la trayectoria de este personaje, que es apasionante también, ¿no? En época de Trajano. Y os animo a leer a Ángel Portillo porque, como él dice, tiene un sello único. Tiene ese sello de lo arcaico, ¿no? De saber transmitir a sus personajes el sabor del siglo en el que viven, ¿no? Y eso es muy difícil de conseguir. Y yo es que creo que no lo he visto en otro autor, ¿no? Muchas veces, como él dice, tienes la sensación de leer una historia en la Roma antigua, pero que te da igual, te encaja en el Nueva York de los años 50 o de nuestra época. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Ángel trasciende a eso. Y nada, animaros a seguir el canal, a suscribiros, que nos ayudáis, agradecerle a Ángel que hayas estado aquí y hasta la siguiente, Ángel. Un saludo muy grande. Bueno, pues que vaya bien. Haré un sacrificio incruento a Janus, ya sabes, que es el dios de los principios, para que te acompañe en buena aventura en este proyecto. Muchísimas gracias, Ángel. Yo también le dedicaré una fortuna, que siempre hay que tener un poquito de suerte. Gracias a todos. Suscribiros.